Los policías decidieron humillar a una niña pequeña delante de los vecinos, pensando que nadie la defendería, pero no tenían ni idea de quién era su madre. Cuando Ronda Rousey, la legendaria campeona, salió a la calle, todo cambió en un instante. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El sol caía con una fuerza densa sobre el vecindario, llenando el aire con un calor vibrante que parecía doblar el horizonte. Las aceras brillaban como espejos de piedra, marcadas por grietas donde la tiza de colores aún resistía desde días anteriores, como si los sueños infantiles se hubiesen tatuado en el cemento. Allí había trazos de flores torcidas, mariposas con alas desiguales, figuras humanas de palitos con sonrisas gigantes y rayos de sol dibujados como coronas en el cielo. Todo eso formaba un mosaico ingenuo que se mezclaba con las voces de los niños y el zumbido incesante de las cigarras, creando la melodía inconfundible del verano. Maddie, de apenas 6 años, estaba tumbada boca abajo en la entrada de la casa de su abuela, concentrada como si tuviera entre manos la obra más importante de su vida. Sus rodillas raspaban contra el cemento áspero, y la piel de sus codos estaba blanca de polvo. Con la lengua asomando entre los labios, sostenía un pedazo de tiza azul, delineando con torpeza y paciencia la silueta de una casa. Ya había levantado un muro hecho de líneas tambaleantes. Había coronado el techo con una chimenea de la que salían volutas de humo gris, y había colocado en medio del dibujo 2 figuras humanas que se daban la mano. Una era alta, con un gran círculo de pelo que parecía una aureola. La otra, más pequeña, llevaba largas trenzas que caían sobre los hombros. Maddie se detuvo, evaluó lo que había hecho y decidió que faltaba algo esencial: un picnic. Con trazos rápidos pintó un rectángulo que representaba una manta y luego unos pequeños círculos que eran sándwiches, acompañados por un manchón rojo que para ella era una rodaja de sandía. En el porche su abuela se mecía en la vieja silla de madera, acompañando con el chirrido acompasado del mueble el ritmo lento de la tarde. Tenía en la mano un periódico doblado que usaba como abanico para espantar el calor, aunque su atención no estaba en las noticias, sino en la niña que dibujaba en el suelo. Vestía una blusa de algodón que había perdido el color con los años, y en sus ojos había una mezcla de ternura y vigilancia, como si cada movimiento de su nieta pudiera esconder un presagio. Sus labios se curvaban en una sonrisa cada vez que Maddie levantaba la cabeza para mostrarle con orgullo algún nuevo detalle de la obra. Al otro lado de la calle, los niños Martínez habían convertido su jardín en un parque acuático improvisado. Un chorro de agua salía del extremo de una manguera, cayendo en arco y convirtiéndose en una lluvia de gotas que brillaban como diamantes bajo el sol. Deja la mayor sostenía la manguera como si fuera una espada, apuntándola a su hermano Marcus, que gritaba y reía al sentir el agua helada empapándole la camiseta. La hierba estaba ya empapada, convertida en un lodazal alegre, y los gritos de los niños se elevaban con la fuerza de campanas que anunciaban la pureza de ese instante. El vecindario entero parecía latir en armonía con ese día de verano. Los adultos observaban desde los porches, algunos con vasos de limonada en las manos, otros conversando en voz baja mientras vigilaban con el rabillo del ojo a sus hijos. Se respiraba una calma engañosa, esa calma que parece eterna, pero que en el fondo se sabe frágil, sostenida apenas por la rutina y la ilusión de seguridad. Los niños conocían cada grieta del asfalto, cada árbol en el que podían trepar, cada esquina que marcaba los límites de su mundo. Para ellos no existía nada más allá de esa calle, y dentro de ella reinaba un universo lleno de risas, manchas de hierba y ropa empapada. Maddie se levantó de repente, con las rodillas polvorientas y las manos manchadas de azul, y corrió hacia el porche para señalar su dibujo. «¡Mira, abuela!», gritó, apuntando con un dedo orgulloso hacia la acera. «Somos nosotras, ¿ves? Tú y yo en un picnic». La anciana se inclinó, apretando la barandilla de madera con sus manos gastadas, y miró hacia el suelo. Una calidez recorrió sus facciones. «Es precioso, cariño», respondió, con una voz cargada de dulzura, como si las líneas torcidas fueran el testimonio de un futuro soñado. La niña se rió y salió disparada hacia el jardín de los Martínez, donde Deja le ofreció una esponja empapada como bienvenida.
Maddie no dudó en unirse a ellos, y en segundos estaba corriendo bajo el arco de agua, empapada de pies a cabeza, con las trenzas pegadas a las mejillas. Su vestido veraniego se manchó con gotas oscuras, y su risa cristalina se mezcló con la de los otros niños. Los vecinos miraban aquella escena con satisfacción. Era un retrato de la vida que todos querían conservar. Niños libres, tardes tranquilas, la promesa de que nada podía romper esa burbuja. Y sin embargo, bajo esa apariencia de armonía, los adultos no podían ignorar cierta sombra invisible. Sentían en lo más hondo un temor callado, una desconfianza cultivada por años de encuentros amargos con la autoridad. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que la paz podía quebrarse con un simple chasquido de dedos. Mientras tanto, Maddie corría tras Marcus, ambos riendo a carcajadas mientras salpicaban agua por doquier. La niña saltó dentro de un charco, levantando un arco de gotas que brillaron en el aire antes de caer sobre la hierba. Marcus gritó fingiendo estar derrotado, y Deja celebró la pequeña victoria de su amiga. El mundo entero parecía reducido a esa guerra de agua, a ese instante perfecto de libertad. El tiempo se estiraba como un caramelo bajo el sol. La calle vibraba con los sonidos de la vida diaria. El ladrido de un perro en la distancia, el motor de un cortacésped, el tintinear de vasos en una mesa. Cada pequeño detalle formaba parte de una sinfonía de verano que parecía inmortal. Y sin embargo, como toda sinfonía, tenía pausas, silencios en los que se adivinaba que algo nuevo estaba a punto de irrumpir. Desde el porche, la abuela seguía mirando. Su sonrisa no se borraba, pero sus ojos parecían más atentos que nunca, como si esperaran un cambio en el viento. Y efectivamente, ese cambio estaba cerca, aunque los niños, absortos en su felicidad, no tenían forma de intuirlo. Para ellos, el mundo era solo un juego que se repetía cada tarde, donde las únicas preocupaciones eran salpicar más alto o dibujar con más colores. Para los adultos, en cambio, la tranquilidad tenía un precio, y sabían que la balanza podía inclinarse en cualquier momento. La calle, bañada en luz dorada, parecía inmune a todo. Las risas infantiles llenaban cada rincón, y hasta el aire pesado parecía vibrar con ellas. Maddie, de pie en medio del césped, con los brazos levantados para recibir la lluvia de la manguera, cerró los ojos y giró sobre sí misma. Su vestido se pegaba a su piel, sus trenzas giraban como látigos mojados, y su risa se elevaba, clara y pura, como una oración al verano. Nadie lo sabía aún, pero aquel día, aquella risa, aquella inocencia dibujada con tiza en el suelo, estaban a punto de chocar con una realidad mucho más dura. El mundo de los niños y el de los adultos estaban destinados a colisionar, y el eco de esa colisión resonaría más allá de la calle, más allá del vecindario. Por ahora todo era calma, una calma que brillaba bajo el sol, que parecía eterna, pero como todo lo eterno en los ojos de los niños, estaba hecho de cristal. El sol seguía alto, bañando con un resplandor dorado las fachadas del vecindario. La risa de los niños aún dominaba el aire, y el zumbido de las cigarras parecía acompasarse con la cadencia de la tarde. Maddie giraba sobre sí misma, con los brazos extendidos, bajo el chorro de la manguera de los Martínez. El vestido empapado se pegaba a su cuerpo pequeño, pero ella no parecía sentir incomodidad. Para ella todo era juego, todo era libertad. Sin embargo, en el porche, su abuela había dejado de mecerse. Sus ojos, acostumbrados a distinguir hasta el más leve cambio en el aire, notaron primero lo que nadie más había percibido aún: el ruido lejano de un motor que se acercaba lentamente por la calle principal. No era un coche cualquiera, no tenía el ritmo ligero de un vecino, ni la música juvenil de algún adolescente con las ventanillas bajadas. Era un ronroneo grave, constante, calculado. Era un sonido que traía consigo una sombra. El murmullo del motor se hizo más fuerte hasta que un coche blanco apareció al doblar la esquina. El sol se reflejaba en la pintura reluciente, y las letras negras impresas en el lateral brillaron con un contraste implacable. Un coche patrulla avanzaba despacio, como si quisiera masticar cada metro de asfalto. Los neumáticos crujían sobre la grava acumulada en los bordes de la calle, y el mundo que hacía unos segundos era risas, tiza y agua, de pronto se impregnó de una inquietud silenciosa.
Los niños, absortos en sus juegos, tardaron unos instantes en darse cuenta. Marcus todavía apretaba la manguera, de la que brotaba un chorro flojo que caía sobre la hierba, creando un charco alrededor de sus pies descalzos. Maddie reía con la cabeza inclinada hacia atrás, ajena a la nueva presencia. Fue Deja, siempre un poco más consciente, quien detuvo su risa primero. La manguera en sus manos bajó de golpe, y el agua golpeó el suelo con un chapoteo pesado. Sus ojos se fijaron en el vehículo, y su rostro, que segundos antes estaba iluminado de alegría, se tensó con la rigidez de alguien que reconoce el peligro. El coche patrulla se detuvo junto al bordillo frente a la casa de los Martínez. El motor siguió encendido unos segundos, vibrando con una gravedad que se sentía más como advertencia que como simple ruido mecánico. Luego se escuchó el chasquido de las puertas al abrirse. Dos figuras emergieron, proyectando sombras largas sobre el pavimento. El primero era un hombre corpulento, con mandíbula cuadrada y el ceño permanentemente fruncido. Llevaba las manos sobre el cinturón, donde colgaban los símbolos de su autoridad: la porra, el arma, las esposas. Cada paso que daba parecía pesado, como si quisiera clavar su presencia en la tierra. Su nombre era Concaid, y en el vecindario ya se había oído de él, aunque no todos lo habían visto de cerca. La segunda figura, en cambio, era más ágil. Una mujer de complexión fuerte, de sonrisa torcida y mirada calculadora. Tenía un aire de burla constante, como si cada situación fuera un escenario en el que ella estaba destinada a dominar. Caminaba con las manos en la cintura, con una confianza insolente. Ella era Mais. Ambos oficiales no traían consigo el aire de quienes velan por la seguridad, sino el de quienes buscan mostrar poder, aunque no haya motivo para hacerlo. Las voces de los niños se apagaron. Maddie se detuvo al ver la expresión de Deja, y pronto giró la cabeza hacia el coche. Su sonrisa se desvaneció como una llama golpeada por el viento. Marcus dejó de apretar la manguera, y el chorro de agua se convirtió en un goteo inútil. El silencio cayó sobre el jardín como una manta. Desde el porche, la abuela de Maddie apretó con más fuerza el periódico que tenía en la mano. Su pecho subía y bajaba con rapidez, aunque intentaba mantener la calma. No era la primera vez que veía a oficiales detenerse sin motivo en aquel vecindario, y sabía que aquello casi nunca traía algo bueno. Su instinto le decía que no debía intervenir demasiado pronto, pero su corazón latía con furia al ver a los niños paralizados por el miedo. Concaid avanzó un par de pasos, sus botas golpeando el suelo con un sonido seco. Alzó una mano, no para saludar, sino para acallar con gesto imperioso cualquier intento de hablar. Su voz retumbó en el aire, áspera, cortante. ¡Vosotros!, gritó dirigiéndose a los niños. ¿Qué creen que están haciendo? Los pequeños se miraron entre sí, sin comprender la gravedad del tono. Marcus, temblando, intentó responder, pero su voz no salió. Deja apretó su brazo, como pidiéndole silencio. Maddie, aún mojada, observaba al oficial con el ceño fruncido, sin entender qué había de malo en jugar. Fue entonces cuando Mace dio un paso al frente, con una sonrisa cargada de desdén. Sus ojos recorrieron el césped empapado, las huellas de agua en la acera, los charcos formados alrededor. Su voz sonó melosa, pero cada palabra estaba impregnada de veneno. Bonito espectáculo. Niños desperdiciando el agua de la ciudad como si no costara nada. Muy responsable, claro que sí. ¿Dónde están los padres? Marcus bajó la mirada y la manguera resbaló de entre sus dedos, cayendo sobre la hierba. Maddie sintió un calor extraño en el pecho. No comprendía por qué aquella mujer hablaba así, pero sabía que la intención no era buena. Concaid señaló el charco con un gesto brusco, como si presentara pruebas de un crimen. Esto es lo que estamos cansados de ver, dijo con voz cargada de desprecio. Niños sin disciplina, sin respeto por la propiedad. Caos, eso es lo que es. Caos. La palabra flotó en el aire como un insulto, una condena. Los vecinos, desde los porches, se miraban unos a otros, incómodos, sabiendo que algo estaba a punto de estallar. Nadie se atrevía a hablar. Había en sus rostros una mezcla de rabia contenida y temor paralizante. La abuela de Maddie abrió la boca, queriendo decir algo, pero la cerró enseguida. Sabía que cualquier palabra suya podría convertirla en blanco inmediato de los oficiales. Solo alcanzó a murmurar con voz baja, casi un susurro.
Por favor, niña, no hagas nada. Pero Maddie ya había dado un paso hacia adelante. Se plantó frente a Marcus, interponiendo su cuerpo pequeño entre él y los oficiales. Tenía las manos apretadas en puños, el vestido aún chorreando agua y el rostro manchado de tiza deshecha. Levantó la barbilla con un gesto de valentía infantil, aunque sus piernas temblaban. Su voz, aunque suave, sonó clara. Él no es malo, solo estaba jugando. Las palabras sorprendieron a todos. Los niños detrás de ella abrieron los ojos de par en par, admirados y asustados. Marcus, con lágrimas acumulándose en los párpados, sintió que aquella pequeña figura lo defendía con más fuerza de la que él mismo habría podido reunir. Kincaid entrecerró los ojos, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Dio un paso más, acercándose tanto que su sombra cubrió a Maddie. «¿Cómo has dicho?», preguntó con un tono bajo, cargado de amenaza. La niña respiró hondo. El recuerdo de su madre, de las veces que la había visto enfrentar injusticias, sin pestañear, le dio un coraje inesperado. «Son ustedes los abusones», dijo ahora con más fuerza, repitiendo una palabra que había escuchado más de una vez en su casa. El vecindario entero contuvo el aliento. La chispa estaba encendida, y todos sabían que la reacción no tardaría en llegar. La tarde, que había empezado bañada en risas y tiza, se había transformado en un escenario donde la inocencia y el poder chocaban de frente. Y aquel choque apenas comenzaba. El silencio que siguió a las palabras de Maddie fue tan espeso que parecía haber borrado de golpe los sonidos del verano. Las cigarras callaron, los murmullos de los vecinos en los porches se apagaron, y hasta el agua que aún goteaba de la manguera sobre la hierba pareció detenerse. Kincaid, imponente y furioso, se inclinó levemente hacia adelante, buscando intimidar con la sombra de su cuerpo a la pequeña que se atrevía a desafiarlo. Su mandíbula se tensó, y sus ojos, dos carbones encendidos de ira, se fijaron en los de Maddie como si quisiera reducirla a cenizas con la mirada. Ella, aunque sentía cómo sus rodillas temblaban bajo el vestido empapado, no se movió. Tenía el rostro alzado y la barbilla firme, como había visto hacer a su madre tantas veces. Sus manos, diminutas y manchadas de azul por la tiza, se cerraban en puños a los costados. Una chispa de determinación iluminaba su expresión infantil, desafiando la lógica de su corta edad. Kincaid soltó un resoplido desdeñoso. «¿Nos llamaste abusones?». Su voz retumbó grave, como un trueno contenido. Se inclinó más, acercando su rostro al de la niña. «¿Eso dijiste?». Maddie tragó saliva, pero no apartó los ojos. «Sí», repitió con un hilo de voz que, sin embargo, sonó nítido en el silencio de la calle. «Ustedes son los abusones». El murmullo que recorrió a los vecinos fue inmediato, aunque apagado, como un viento tímido. Algunos se taparon la boca con las manos, horrorizados por la valentía de la pequeña. Otros bajaron la vista, incapaces de sostener la tensión del momento. Los niños que estaban detrás de Maddie se encogieron más aún, con los ojos desorbitados, comprendiendo que algo peligroso estaba a punto de suceder. Mace, que hasta entonces se había mantenido ligeramente detrás de su compañero, soltó una carcajada estridente. Era una risa aguda, metálica, cargada de crueldad. «Escucha esto, Brent», dijo usando el nombre de pila de su compañero, mientras lo empujaba con el codo. «La mocosa cree que puede darnos lecciones. Quiere enseñar respeto a la policía». «¡A la policía!». Sus palabras estaban cargadas de veneno y desprecio, y la sonrisa torcida en su rostro mostraba que ya había decidido cómo convertir aquel momento en un espectáculo de humillación. Los niños miraron a Maddie como si fuese un escudo, y aunque en sus pequeños corazones hervía la admiración, el miedo pesaba más. Marcus, con las manos húmedas y todavía sujetando torpemente la manguera caída, parecía a punto de llorar. Deja lo abrazó con fuerza, tratando de impedir que se adelantara, sabiendo que cualquier gesto podía empeorar la situación. La abuela de Maddie, desde el porche, se levantó de golpe de su mecedora. El periódico que había sostenido se deslizó al suelo sin que ella lo notara. Avanzó un paso hacia la barandilla, con la respiración entrecortada y la cara enrojecida por la indignación. «Déjenla en paz», gritó, pero su voz, aunque fuerte, fue sofocada por la autoridad implacable de los uniformes. Su propio cuerpo,
Cansado por los años, la traicionaba al obligarla a moverse con lentitud. Kincaid se irguió de nuevo, y con un gesto de la mano le indicó a la anciana que callara. Su mirada era la de alguien que se sabía dueño de la situación. «Controle a su nieta, señora», dijo con frialdad. «O lo haremos nosotros». Maddie sintió como el calor del sol se mezclaba con el de la rabia que le subía por la garganta. Había esperado que alguien interviniera, que algún adulto diera un paso al frente, pero nadie lo hacía. Todos parecían paralizados, presos de un miedo que ella, en su inocencia, no alcanzaba a comprender del todo. La injusticia era demasiado clara, demasiado evidente, y en su corazón infantil, las injusticias no podían quedar sin respuesta. Entonces ocurrió. Maise, con una calma calculada, giró la cabeza hacia un cubo azul que descansaba junto a la cerca de los Martínez, lleno de agua hasta la mitad. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel mientras avanzaba hacia él. El cubo se tambaleó un poco cuando lo levantó, y el agua se agitó, reflejando el sol en destellos cegadores. «Ya sé cómo enseñarle una lección a la pequeña valiente», dijo con un tono casi cantado, como si disfrutara del teatro de su propia maldad. Caminó despacio, cada paso suyo resonando como un tambor que anunciaba el desastre. Los niños retrocedieron, salvo Maddie, que se quedó inmóvil, atrapada entre el miedo y la terquedad. La abuela gritó desde el porche, alzando la voz con toda la fuerza de sus pulmones. «¡No se atrevan! ¡Es solo una niña!» Pero Mace no se detuvo. Con un movimiento rápido, volcó el cubo sobre Maddie. El agua helada cayó como una cascada sobre la pequeña. Sus trenzas se pegaron de inmediato a su rostro, su vestido se adhirió a su cuerpo diminuto, y sus labios se abrieron en un jadeo por el impacto del frío. Durante un instante, la niña quedó paralizada, empapada de pies a cabeza, con el corazón golpeándole en el pecho. El agua goteaba de su barbilla y caía en cascada hacia el pavimento, formando un charco alrededor de sus sandalias. Un silencio sepulcral cubrió la calle. El sonido del agua al caer fue lo único que llenó el aire durante unos segundos eternos. Luego vino la risa. Primero, la de Mace, aguda y cruel, y después la de Kincaid, grave y ronca. Rieron sin alegría, rieron con la satisfacción de haber quebrado algo frágil y puro. Los vecinos se quedaron inmóviles, horrorizados. Algunos llevaron las manos a la boca, otros giraron el rostro incapaces de soportar la escena. Los niños, que al principio habían contenido la respiración, soltaron pequeños sollozos de miedo. Marcus dio un paso adelante, pero Deja lo contuvo con más fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. Maddie, empapada, respiraba agitadamente. El agua resbalaba por su piel como agujas de hielo, pero lo que más dolía era la humillación. Sus labios temblaban y las lágrimas pugnaban por salir, pero se negó a llorar. No les daría esa satisfacción. Apretó los puños, apretó los dientes, y aunque su cuerpo temblaba, alzó la cabeza. La abuela, con las manos en el barandal, lloraba de rabia. «¡Malditos!», exclamó, aunque su voz se quebró en el aire. Quiso bajar corriendo los escalones, pero sus rodillas le recordaron con dolor sus limitaciones. Aún así, avanzó, decidida a llegar hasta su nieta. Mace dejó el cubo vacío a un lado como quien suelta un juguete ya usado. Se inclinó ligeramente hacia Maddie, sonriendo con una mueca de desprecio. «¿Y bien, valiente? ¿No tienes nada más que decir?», preguntó con tono burlón. Maddie la miró con ojos enrojecidos, la respiración entrecortada, pero guardó silencio. Su desafío ahora no era con palabras, sino con el simple acto de permanecer de pie. Kincaid cruzó los brazos y asintió con una mueca satisfecha. «Así se aprende respeto», declaró, como si aquello hubiera sido una lección legítima y no un acto de crueldad gratuita. El vecindario entero quedó marcado por esa escena. La humillación pública de una niña, bajo la risa de quienes debían protegerla, fue como un golpe que resonó en cada corazón. Nadie habló, nadie se movió. El verano, que minutos antes había sido una fiesta de risas y agua, se transformó en un escenario de vergüenza colectiva. Maddie permaneció inmóvil, empapada y temblorosa, pero en su interior una semilla de resistencia empezaba a germinar. No sabía aún cómo ni cuándo, pero intuía que aquello no quedaría así. El sol seguía brillando, indiferente,
sobre el asfalto mojado. La risa de los oficiales se perdió lentamente cuando regresaron hacia el coche patrulla, pero el eco de su crueldad quedó suspendido en el aire como una nube oscura que tardaría en disiparse. Y mientras el vehículo arrancaba de nuevo, la calle entera comprendió que la inocencia del verano había sido herida, y que lo que había comenzado con juegos de agua y dibujos de tiza, ahora se había convertido en una batalla entre la dignidad y la opresión. El corazón de Maddie ardía bajo el peso de la vergüenza, pero su mirada, fija en la espalda de los oficiales, era la de alguien que aún no había sido derrotado. El coche patrulla se alejó despacio, con el motor rugiendo como una amenaza que se negaba a desaparecer por completo. Los neumáticos levantaban polvo y piedrecillas a su paso, dejando una estela de ruido y olor a gasolina que parecía impregnarse en la piel de todos los presentes. El eco de las risas de los oficiales todavía resonaba en la memoria del vecindario, una herida reciente y abierta. La calle quedó sumida en un silencio extraño, pesado, interrumpido solo por el goteo del agua que caía de las trenzas de Maddie y se estrellaba en el pavimento, formando un charco que se unía al que ya había a sus pies. La niña seguía de pie, inmóvil, con el vestido empapado pegado a su cuerpo pequeño. Sentía frío a pesar del calor sofocante de la tarde. Un frío que no venía del agua, sino de la vergüenza que le quemaba la piel como brasas invisibles. A su alrededor, los niños empezaron a moverse lentamente, saliendo de su parálisis inicial. Marcus, con los ojos llenos de lágrimas, avanzó un paso hacia ella, pero Deja lo sostuvo del brazo, sacudiendo la cabeza con fuerza. Nadie sabía qué hacer, porque nadie quería ser el siguiente objetivo de aquella crueldad. Maddie apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma de sus manos. La rabia le ardía en el pecho, pero no se permitió llorar. Las lágrimas amenazaban con brotar, sin embargo ella las contuvo, consciente de que si lo hacía, si dejaba escapar el llanto, sería como darles a los oficiales la victoria final. Sus labios temblaban, su respiración era entrecortada, pero alzó la barbilla con una dignidad frágil y desafiante. La abuela llegó al fin hasta ella, bajando los escalones del porche con dificultad, cada paso una batalla contra sus rodillas cansadas. Cuando estuvo junto a la niña, la envolvió con sus brazos temblorosos. «Mi niña, mi pobre niña», susurró, con la voz quebrada por la impotencia. Sus manos buscaban secar el agua de su rostro, pero el agua parecía infinita, brotando no solo del cabello y el vestido de Maddie, sino también de un dolor que no podía borrarse con un pañuelo. Los vecinos observaban desde sus casas, algunos con las manos crispadas en los barandales, otros con los labios apretados para contener las palabras que querían gritar. Habían presenciado todo, habían visto cómo 2 agentes de la ley se habían burlado y humillado a una niña indefensa, y sin embargo ninguno había intervenido. El miedo los había amordazado, y ahora ese mismo miedo se transformaba en vergüenza. Una vergüenza que les pesaba en el pecho como una piedra. Una mujer joven, la señora Rodríguez, salió medio paso de su porche, con lágrimas en los ojos. Pareció querer hablar, pero al ver a los demás inmóviles, regresó lentamente a su asiento, como si un peso invisible la arrastrara hacia atrás. El señor Jenkins, que había dejado caer su periódico al suelo cuando todo ocurrió, seguía mirando al vacío, incapaz de recogerlo. Los adultos, que deberían haber sido el muro de protección para los niños, se habían convertido en testigos silenciosos de su dolor. Maddie no dijo nada. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Se aferró a su abuela, pero no se derrumbó. Seguía de pie, aunque el agua chorreaba por sus piernas y el vestido le pesaba como plomo. Había aprendido, en un solo instante, lo que significaba resistir. Marcus finalmente se soltó de Deja y se acercó tambaleándose hacia Maddie. Sus labios se movieron, pero al principio no salió sonido alguno. Luego, con un hilo de voz tembloroso, susurró: «Lo siento. Fue por mí». Maddie lo miró, y aunque sus labios no se movieron para responder, sus ojos le dijeron que no debía cargar con aquella culpa. Ella había decidido ponerse delante. Ella había elegido enfrentarse a la injusticia. Marcus bajó la cabeza, con los hombros sacudidos por pequeños sollozos, y Deja lo abrazó con fuerza, intentando consolarlo. Los otros niños empezaron a acercarse poco a poco,
formando un círculo alrededor de Maddie. Sus rostros mostraban confusión y miedo, pero también admiración. Habían visto a una de los suyos desafiar a los adultos más temidos, y aunque la habían castigado con crueldad, ella seguía firme. Esa imagen quedaría grabada en sus memorias mucho más tiempo del que podían imaginar. La abuela acarició el cabello mojado de Maddie, tratando de calmarla. «No hiciste nada malo», le susurró al oído. «Nada. Ellos son los que se equivocaron. Tú eres valiente». Pero en su interior, la mujer sabía que aquellas palabras no bastaban. La herida estaba hecha. No se trataba solo de la ropa mojada ni del frío, sino de la humillación pública, del acto deliberado de quebrar el espíritu de una niña frente a todos. Eso no se borraba con consuelos. El sol seguía brillando, cruel en su indiferencia, iluminando cada gota que caía del cabello de Maddie. El calor de la tarde contrastaba con el escalofrío que sentían todos en la piel. Los minutos se estiraban como siglos, y el silencio del vecindario se convirtió en un recordatorio doloroso de lo ocurrido. Finalmente la abuela, con gran esfuerzo, tomó a Maddie de la mano y la condujo de regreso al porche. Los escalones crujieron bajo su peso, y cada paso resonó en la calle como un eco de derrota colectiva. Maddie se dejó guiar, pero antes de subir al último escalón, giró la cabeza hacia el lugar donde el coche patrulla había estado estacionado. Sus ojos brillaban con lágrimas que aún se negaba a derramar, y en su mirada había una promesa silenciosa. Esto no quedaría así. El vecindario entero lo sintió. Aunque nadie dijo una palabra, todos entendieron que lo que había ocurrido no era solo un incidente más. Era una marca, un punto de quiebre. La confianza rota en quienes debían proteger. El dolor de una niña convertido en símbolo de la fragilidad de todos. La abuela la sentó en una silla en el porche y buscó una toalla vieja para cubrirla. Maddie la aceptó sin protestar, pero no soltó ni un sollozo. Su silencio seguía siendo su escudo, un muro invisible que levantaba contra la humillación. El verano, con su luz y sus juegos, había cambiado para siempre en ese instante. La risa de los niños volvería, quizá, pero nunca sonaría igual. Los adultos continuarían con sus vidas, pero siempre con el peso de la culpa. Y Maddie, la niña que se había atrevido a decir la verdad frente a la autoridad, nunca olvidaría la sensación del agua fría recorriéndole la piel y las carcajadas crueles de quienes la habían querido quebrar. En el horizonte, el ruido distante del motor del coche patrulla se desvaneció del todo, pero la amenaza permaneció flotando en el aire. Era como si la sombra de los oficiales siguiera acechando desde la esquina, invisible pero palpable. El vecindario sabía que volverían, que la crueldad rara vez se sacia con un solo acto. La abuela estrechó a Maddie entre sus brazos y cerró los ojos por un instante, buscando fuerzas en lo profundo de su corazón. Sabía que su hija, la madre de Maddie, tarde o temprano regresaría a casa y vería lo que había sucedido. Y en ese momento, la balanza cambiaría. Ella lo intuía, aunque no sabía todavía cómo ni cuándo. El día continuó su curso. Los niños regresaron a sus casas en silencio, sin despedidas alegres, sin carreras ni juegos. Los vecinos se recogieron a sus porches, murmurando en voz baja, con la incomodidad aún palpitando en el pecho. Solo Maddie permaneció en el centro de todo, empapada, envuelta en la toalla áspera de su abuela, con los ojos fijos en el horizonte, esperando. La tarde, que había comenzado con dibujos de tiza y juegos de agua, se había transformado en una escena de vergüenza y resistencia. Y aunque la calle parecía volver a la calma, todos sabían que aquella calma era engañosa. Algo había cambiado de manera irreversible. El verano ya no sería el mismo. El sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo de dorado las fachadas de las casas y prolongando las sombras sobre el asfalto. El vecindario seguía sumido en un silencio incómodo, como si las paredes mismas hubieran absorbido la humillación vivida minutos antes. Maddie, envuelta en la toalla áspera de su abuela, permanecía quieta en el porche, con la mirada fija en el lugar donde había estado estacionado el coche patrulla. Sus labios se mantenían cerrados, y sus ojos brillaban con un fulgor extraño, mezcla de dolor, orgullo y una rabia que aún no sabía cómo nombrar. La abuela acariciaba con manos temblorosas el cabello húmedo de la niña, murmurando palabras de consuelo que parecían perderse en el aire.
Los vecinos, aunque ya se habían retirado en su mayoría a sus casas, todavía asomaban de vez en cuando la cabeza tras las cortinas, incapaces de sacudirse el peso de lo que habían presenciado. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de pasos en la acera. Al principio era un rumor suave, acompasado, como el de alguien que volvía de una caminata tranquila. Pero pronto se distinguió que aquellos pasos no eran apresurados ni nerviosos. Eran firmes, constantes, seguros. Una figura apareció en la esquina de la calle, y de inmediato las miradas comenzaron a girarse hacia ella. Los vecinos que aún observaban contuvieron la respiración, porque sabían bien quién era y lo que su presencia significaba. Ronda Rousey avanzaba hacia su casa con la serenidad de quien lleva dentro un huracán contenido. Vestía ropa deportiva sencilla, sujeta el cabello hacia atrás en una coleta alta que dejaba al descubierto la expresión severa de su rostro. No había prisa en sus movimientos, pero cada paso parecía marcar el ritmo de un tambor invisible que anunciaba un cambio en el aire. Sus hombros rectos, su porte erguido y la mirada fija delante hablaban de una seguridad que no necesitaba demostraciones. Al acercarse, sus ojos se posaron en la figura de Maddie, empapada y encogida en el porche. El corazón de Ronda se contrajo con una punzada de dolor inmediato. Su hija, su pequeña, estaba allí con el vestido pegado al cuerpo, las trenzas húmedas y los labios temblorosos, arropada por la abuela que trataba en vano de protegerla del frío y de la vergüenza. El instinto materno la impulsó a acelerar el paso. Subió los escalones de dos en dos y se inclinó frente a la niña, sin prestar atención a las miradas curiosas que se acumulaban a su alrededor. «Maddie», susurró, tomando el rostro de la pequeña entre sus manos fuertes pero tiernas. «¿Qué te han hecho?». La niña no pudo responder al principio. Había contenido las lágrimas durante tanto tiempo que, al sentir el refugio de su madre, la represa se quebró. Se arrojó a sus brazos con un sollozo ahogado, escondiendo el rostro en su hombro. El llanto que brotó entonces fue feroz, liberador, mezcla de alivio y desesperación. Ronda la sostuvo con fuerza, meciéndola suavemente mientras sentía cómo cada lágrima de su hija caía como un golpe sobre su propia piel. La abuela, con los ojos húmedos, colocó una mano sobre el brazo de su hija. «No pude detenerlos», dijo con un hilo de voz. «Vinieron y se burlaron, la empaparon. Fue cruel, Ronda, muy cruel». Ronda alzó la vista hacia su madre y en su expresión se dibujó una mezcla de gratitud y furia. Asintió apenas, sin palabras, porque sabía que cualquier frase sería insuficiente para contener lo que sentía. Sus ojos se desviaron hacia los vecinos, que comenzaban a acercarse tímidamente, como si buscaran en ella la voz que ellos no habían tenido. Algunos empezaron a hablar en murmullos, relatando lo ocurrido, describiendo cómo Miles había volcado el cubo sobre la niña, cómo con Kay la había amenazado y cómo todos habían sentido el peso de la intimidación. Ronda escuchaba, y cada palabra era como gasolina sobre el fuego que ardía en su pecho. Sin embargo, su rostro permanecía sereno, casi imperturbable. La furia no la hacía perder el control, sino que la afilaba como una espada. Abrazaba a Maddie con un brazo y con el otro acariciaba suavemente su cabello mojado, susurrándole promesas que la niña apenas lograba oír entre sollozos. El aire del vecindario cambió de repente. Desde la distancia se volvió a escuchar el rugido del motor del coche patrulla. Los vecinos se tensaron y un murmullo de alarma recorrió la calle. El coche regresaba, como si el destino hubiera decidido poner frente a los agresores y a la madre de la niña en el mismo escenario. El vehículo dobló la esquina y se detuvo nuevamente frente a la casa de los Martínez, en el mismo lugar de antes. Las puertas se abrieron y con Kay y Mice aparecieron otra vez, caminando con la misma arrogancia que los caracterizaba, convencidos de que podían volver a imponer su dominio. Pero esta vez no encontraron a niños indefensos ni a una anciana limitada por los años. Encontraron a Ronda Rousey, erguida en medio del porche, con su hija protegida detrás y la mirada fija en ellos. La diferencia era palpable, como si el aire mismo hubiese cambiado de densidad. Los vecinos lo sintieron, los niños también. Todos sabían que algo distinto estaba a punto de ocurrir. Kincaid se detuvo unos metros antes de llegar al porche, evaluando la situación.
Sus labios se torcieron en una mueca que pretendía ser de superioridad, pero había un leve rastro de duda en sus ojos. Mace, en cambio, no ocultaba su sonrisa cruel. Así que la mamá ha vuelto, dijo con tono burlón. Quizás quiera enseñarnos modales. Rhonda no respondió de inmediato. Bajó lentamente a Maddie de sus brazos y la colocó detrás de la abuela, asegurándose de que ambas quedaran protegidas. Luego avanzó un paso hacia los oficiales, su figura proyectando una sombra larga bajo el sol poniente. Su voz, cuando habló, fue baja y serena, pero tan firme que se escuchó con claridad en toda la calle. «Esa es mi hija». El silencio fue absoluto. No hubo cigarras, no hubo murmullos, solo esa frase flotando en el aire como un golpe seco. Los vecinos contuvieron la respiración, y los niños se apretaron unos contra otros, sintiendo que el momento era decisivo. Mace soltó una carcajada vacía, intentando quebrar la tensión. «¿Y qué?», preguntó. «Si su hija nos falta al respeto, aprenderá las consecuencias como cualquiera». Rhonda no se movió, no parpadeó siquiera. Su mirada era dura como el acero, y en ella brillaba una determinación que no admitía réplica. Los oficiales podían tener uniformes, podían tener armas, pero ella tenía algo más fuerte. El instinto indomable de una madre y la experiencia de toda una vida, enfrentando rivales que habían subestimado su fuerza. El ambiente se volvió eléctrico, como si la calle entera estuviera al borde de un estallido. Los vecinos empezaron a acercarse, ya no ocultos tras cortinas, sino formando un semicírculo alrededor de la escena. El miedo seguía presente, pero junto a él nacía otra cosa. El valor que se despierta al ver a alguien plantarse contra la injusticia. La abuela sostuvo la mano de Maddie con fuerza, y la niña, aunque aún tenía lágrimas en el rostro, miraba a su madre con una mezcla de asombro y esperanza. Comprendía, incluso sin palabras, que algo había cambiado. La humillación que había sufrido no quedaría sin respuesta. Rhonda dio un paso más hacia adelante, y en ese movimiento simple y contenido se percibía la promesa de un desenlace inevitable. Los oficiales lo sintieron también. Por primera vez desde que habían aparecido en la calle, no eran ellos quienes tenían el control. La balanza se inclinaba y todos lo sabían. La tarde estaba llegando a su punto más intenso. El sol se hundía en el horizonte, las sombras se alargaban y el vecindario entero contenía el aliento. Todo estaba listo para el choque. El aire del vecindario estaba impregnado de una tensión que se podía palpar como una cuerda estirada al límite. Rhonda se mantenía erguida frente al porche, con su hija protegida detrás y la mirada fija en los dos oficiales que habían regresado con la misma arrogancia de antes, ignorando que el terreno ya no les pertenecía. Kincaid y Mace avanzaban con pasos firmes, confiados aún en el poder de sus uniformes, pero había en sus gestos una ligera vacilación, apenas perceptible, como si intuyeran que la situación había cambiado. El regreso de Rhonda no era simplemente la aparición de una madre molesta, era la irrupción de una fuerza imparable, de un muro infranqueable erigido por el amor y la dignidad. Los vecinos que antes se habían escondido tras las cortinas, ahora se habían congregado alrededor, formando un semicírculo expectante. Ya no eran solo testigos pasivos, sino una comunidad que empezaba a recuperar el valor perdido. Algunos murmuraban palabras de aliento, otros se cruzaban de brazos en gesto de desafío. Los niños, aunque aún temerosos, miraban con ojos encendidos de esperanza, comprendiendo que aquello no era solo un enfrentamiento entre adultos, sino una lección que quedaría grabada en sus memorias para siempre. Kincaid fue el primero en romper el silencio, intentando recuperar el control con su voz grave y autoritaria. «Será mejor que se aparte, señora», dijo con un tono que pretendía sonar firme, aunque la vibración en su garganta lo traicionaba. «Esto es un asunto de disciplina, y su hija necesita aprenderla». Rhonda no se movió, sus pies estaban plantados como raíces en el suelo, su cuerpo entero irradiaba una calma peligrosa. Levantó la barbilla apenas unos milímetros y respondió con voz baja pero clara, una voz que atravesó el aire como un cuchillo. «Ustedes ya hicieron bastante. La lección no la aprendió mi hija. La aprendieron ustedes». Las palabras resonaron en el vecindario como un eco que devolvía la dignidad a cada uno de los presentes. Los vecinos asintieron en silencio. Los niños se aferraron unos a otros,
y hasta la abuela, con la mano temblorosa sobre el hombro de Maddie, sintió un alivio momentáneo en el pecho. Mace avanzó unos pasos más, con la sonrisa torcida y el cubo vacío aún colgando de su mano, como si quisiera repetir la humillación. ¿Cree que porque tiene carácter puede venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo? Escupió con desprecio. Aquí quien manda somos nosotros. Y si su hija se comporta como una insolente, recibirá lo que merece. Rhonda giró levemente la cabeza, dejando que la luz del sol iluminara su rostro endurecido. Sus ojos brillaban con una frialdad cortante, una que había aprendido en años de combates, de luchas, de enfrentarse a rivales que creían tener ventaja, hasta que la realidad los hacía caer. Confunden respeto con miedo, dijo. Confunden autoridad con crueldad. Lo único que han enseñado aquí hoy es su propia debilidad. Un murmullo recorrió la multitud. Por primera vez, alguien lo decía en voz alta, sin temblores ni dudas. Los oficiales, acostumbrados a la obediencia automática, sintieron como la certeza de su poder se tambaleaba. Conquet frunció el ceño y dio un paso más, demasiado cerca ya, dejando que la ira lo cegara. «Cuídese lo que dice», gruñó. «Interferir con la policía tiene consecuencias». Rhonda lo miró fijamente, y la calma de su expresión resultaba más intimidante que cualquier grito. «La única consecuencia aquí», respondió con serenidad, «será la que ustedes se enfrenten por haber humillado a una niña». La tensión alcanzó un punto de quiebre. Conquet, incapaz de soportar la sensación de estar perdiendo, avanzó bruscamente y extendió una mano para empujar a Rhonda, intentando hacerla retroceder como a cualquier ciudadano intimidado. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. En un movimiento fluido, casi imposible de seguir con los ojos, Rhonda atrapó su muñeca, giró sobre sí misma con la precisión de una experta y lo obligó a inclinarse hacia adelante. Su brazo quedó torcido detrás de la espalda, inmovilizado en cuestión de segundos. Conquet gruñó de dolor, inclinado y expuesto, con el rostro a centímetros del suelo. Un grito de sorpresa recorrió a los vecinos. Los niños abrieron los ojos como platos, maravillados. No habían visto un golpe ni una violencia desmedida. Habían visto un control absoluto, una respuesta precisa que transformaba la agresión en derrota sin esfuerzo aparente. Mace retrocedió un paso instintivo, el cubo vacío tambaleándose en su mano. La sonrisa cruel se borró de su rostro, sustituida por una mueca de desconcierto. «¡Suéltalo ahora mismo!», gritó, aunque su voz sonó más débil de lo que pretendía. Rhonda sostuvo al oficial inmovilizado con una facilidad casi insultante. «No lo estoy lastimando», dijo proyectando su voz para que todos la escucharan. «Solo le estoy mostrando que su fuerza no es nada comparada con la dignidad de quienes se atreven a decir la verdad». Con un movimiento controlado, lo liberó y lo empujó hacia atrás. Conquet tropezó torpemente, recuperando el equilibrio con dificultad. Su rostro estaba enrojecido, no tanto por el dolor físico como por la humillación de haber sido reducido tan rápido. Miró a su alrededor y se encontró con decenas de ojos observándolo, no con miedo, sino con desprecio. Los vecinos empezaron a gritar. No eran insultos, sino expresiones de apoyo a Rhonda, vítores que surgían de lo más profundo de su rabia contenida. «¡Basta ya!», exclamó uno. «¡No más abusos!», gritó otro. La calle se llenó de voces, un coro que hasta ese momento había sido callado por el miedo y que ahora encontraba fuerza en la valentía de una madre. Mace, viendo que la multitud se unía, comprendió que ya no tenían el control. Intentó recuperar su altivez, levantando la barbilla y arrojando una amenaza vacía al aire. «Esto no termina aquí. Se arrepentirán de haberse enfrentado a nosotros». Rhonda avanzó un paso hacia ella, y en su figura se percibía una firmeza inquebrantable. «No», respondió con voz baja y definitiva. «Los únicos que se arrepentirán son ustedes, porque hoy todos han visto lo que son en realidad, y lo recordarán». Mace tragó saliva y retrocedió hasta el coche patrulla. Conquet, aún con el brazo adolorido, la siguió sin mirar a nadie más. Subieron al vehículo, encendieron el motor y se alejaron por la calle bajo el abucheo creciente de los vecinos. Esta vez no había silencio de resignación, sino gritos de desafío, aplausos y el sonido de una comunidad que después de mucho tiempo se reconocía fuerte.
Cuando el coche desapareció en la distancia, Maddie corrió hacia su madre y se lanzó a sus brazos. Rhonda la levantó con facilidad, estrechándola contra su pecho. La niña sollozaba todavía, pero en sus ojos brillaba algo distinto. Un destello de alivio, de orgullo, de esperanza. «Ya estás a salvo», susurró Rhonda, besándole la frente. «Nadie volverá a hacerte daño mientras yo esté aquí». Los vecinos se acercaron poco a poco, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas tímidas, pero todos con el mismo sentimiento de gratitud. Uno a uno expresaron su apoyo, prometiendo que hablarían, que no callarían más. Las palabras fluían con la fuerza de un río contenido demasiado tiempo. Lo que antes había sido miedo, ahora era determinación. La abuela, con los ojos brillantes de lágrimas, se unió al abrazo de su hija y su nieta. «Sabía que cambiarías todo al llegar», dijo con un hilo de voz. «Sabía que este día no terminaría como empezó». La tarde caía, y las luces doradas del ocaso cubrían el vecindario con un resplandor suave. Los niños volvieron a correr por la calle, esta vez riendo con una alegría renovada, como si quisieran demostrar que la inocencia podía resistir incluso los golpes más crueles. Los adultos se quedaron conversando, planeando cómo llevar la verdad más allá de su calle, cómo asegurarse de que nadie olvidara lo sucedido. Maddie, todavía en brazos de su madre, levantó la vista hacia ella y susurró con voz temblorosa. «Ellos me hicieron llorar, mamá, pero tú los hiciste irse». Rhonda le acarició la mejilla y sus ojos se suavizaron. «No fue solo yo, cariño. Fue todos los que decidieron no callar nunca más». La niña apoyó la cabeza en su hombro, y el silencio que siguió ya no fue de miedo, sino de paz. El vecindario entero comprendió que ese día quedaría grabado en la memoria colectiva, no solo por la humillación que habían presenciado, sino porque una mujer se había levantado contra ella y había demostrado que la verdadera fuerza no se imponía con gritos ni con armas, sino con amor y coraje. Cuando la noche descendió finalmente, la calle ya no era la misma. Estaba marcada por lo ocurrido, pero también renovada por la esperanza. Y mientras Rhonda entraba en la casa con Maddie en brazos, supo que la lucha apenas comenzaba, pero también supo, con una certeza inquebrantable, que nunca estarían solos. No dejes que esta sea la última historia que veas. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene después. Descubre los otros videos que ya están en el canal y comparte este con tus amigos y familia, porque cuando lo vean tampoco podrán creerlo.